cuáles son los problemas de salud que a los que están aquí presentes y a los que están a distancia más les interesa que hablemos. Porque ¿para qué voy a hablar tanto de cáncer, que es mi especialidad, si a lo mejor a ninguno les interesa tanto el tema cáncer? A lo mejor les interesa más el tema del estrés, de la depresión, de las adicciones, de las enfermedades. Y influyó mucho en mis investigaciones el hecho de que mi padre se suicidó después de desarrollar una melancolía de él. Entonces me comprometí conmigo mismo, con Dios y con la humanidad a buscar por cielo y tierra las causas de estas enfermedades. De ahí me hago médico y oncólogo, y después, como en la misma especialidad de oncología, poco y nada nos hablaban de las causas, empecé a buscar por fuera de lo académico y me encuentro con mucha bibliografía muy seria, como algunos de los libros que tienen ustedes aquí, uno de ellos titulado La dieta preventiva del cáncer de Michio Kushi, que fue indirectamente mi maestro en macrobiótica, de uno de los pioneros de macrobiótica en la Argentina al comienzo de los 80, pero después le hice modificaciones a la macrobiótica para poder mejorarla, porque adolece de varios errores. Una que es muy radical, de que en algunos aspectos en los cuales no hace falta ser tan duro y tan fundamentalista, y en cambio en otros aspectos sí hay que ser bien estricto, porque si no, no se tendría el mismo grado de efectividad. Ya van a ver después cuáles hay que apretar más las clavitas y cuáles se puede ser un poco más flexible de lo que dice la macrobiótica. Después también decido investigar, al ver que tenía mucho que ver con la nutrición, el cáncer, yo buscaba las causas, decido hacer también el curso de la segunda especialidad, el curso de médicos diplomados en nutrición. El curso de oncología lo hice en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, donde nací, donde hice la unidad hospitalaria y donde hice la especialidad de oncología. Fue mi segunda escuela por muchos años, mi segunda casa por muchos años. Y después en el Hospital de las Clínicas, donde vendí muchas materias de medicina, porque recibí en la Universidad de Buenos Aires, ahí hice la especialidad de nutrición. Cuando hice la especialidad de oncología no tuve ni una clase de nutrición. Cuando hice la especialidad de nutrición no tuve prácticamente nada sobre cáncer. Y siendo tan inmensa la fundamentación científica que demuestra contundentemente que la alimentación es uno de los principales factores causales de cáncer, digo, ¿cómo puede ser que algo tan trascendente y rotundamente fundamentado científicamente como esto no se le enseña a los especialistas? Y me di cuenta que el problema estaba en que no es negocio que la gente se cure, sino que el negocio está en que la gente dure. Que dure consumiendo lo que la enferma para que dure consumiendo lo que la hace. Y así fue como amplié la investigación hacia lo que tiene que ver con el tema de la salud mental. Llegó a mis manos otro libro de la literatura macrobiótica escrito por William Caffrey, que fue esposo de Gloria Swanson, el primer bestseller dietético presentado en la televisión de Estados Unidos, llamado Sugar Plus, Dulce Melancolía. Y ahí pueden ver ustedes por qué fue que se curó mi amiga Lili de ese síndrome maníaco depresivo o enfermedad bipolar. Otra de las compañeras que está siempre, Bettina Rossi, que está siempre en nuestra clase, también se curó de un síndrome maníaco depresivo, dejando gradualmente los medicamentos. También se curó en 2 meses también de la diabetes. Diabetes tipo 2, que hace 12 años la afectaba. Tenemos 500 casos que se curaron de diabetes, 500 casos que se curaron de hipotiroidismo. Sí, fue fantástico.
evidencias bueno, para poder tener muchísimo chicos de estos pueden distinguir a las personas que están queriendo entrar. Bueno, les decía que esto lo debe no solamente al tema de la salud mental, por lo relacionado con mi padre, de que tantos casos de depresiones suicidas se lograron curar totalmente la depresión en poco tiempo, y eso lo pueden entender con mayor profundidad leyendo nuestros libros. Por ejemplo, muchas gracias. Por ejemplo, el séptimo libro que escribí, que lo tienen aquí para hablar, lo titulé La ruta de la felicidad y la biomarmonización. Ahí van a ver ustedes los fundamentos, y hay capítulos sobre depresión, un capítulo sobre estrés, otro capítulo sobre adicciones, varios capítulos sobre adicciones. Es impresionante lo que estamos viendo en adicciones de todo tipo. Van a tener ustedes testimonios, por ejemplo, de un muchacho drogadicto que se daba con 5 gramos de cocaína por día, fumaba como un esfuerzo, tomaba alcohol y demás, se desconectaba totalmente, no iba a trabajar por más de una semana y todo lo demás, ya lo terminaron echando del trabajo. Y este muchacho, cuando empezó a hacer todo lo nuestro, porque era novio de una chica muy allegada a mí, cuenta en el testimonio, que no sé si se lo mandaron o no, que en 5 minutos o 10 minutos a lo sumo de tomar una simple cucharada sopera de glucosa, que ahí la tienen a la glucosa para verla, la cigarette, que es barata y confiable, porque hay otras que están adulteradas con azúcar impalpable, que se adulteraría todo el tratamiento, pues muy distinto el efecto del azúcar sacarosa al efecto de glucosa. Es de mucho menor capacidad de usar, y eso es clave en esta historia, después les digo cosas. En 5 minutos de tomar una simple cucharada sopera de esto, que ven ustedes aquí, desaparece el deseo cocaína. Eso que tomando las croquetas, comiendo las croquetas todo, de un rato le van a traer a ustedes aquí como obsequio para que prueben un par de croquetas todos y vean qué exquisitas que pueden ser y con cuánto placer se pueden sanar de casi todo. Después les explico por qué las bauticé croquetas todo. Los sushi todo, painá todo, etcétera, etcétera. Un cereal integral en grano con una grasa saludable, pero cada 3 horas. Esa es la clave. Haciendo esto al muchacho con cocaína, mientras siguiera comiendo cada 3 horas las croquetas, pero no le vuelve a reaparecer el deseo, ni el deseo de alcohol, ni el deseo de trabajo al fumador. Y algo más sorprendente, con una simple cucharada sopera de glucosa en medio vaso de agua, en 5 o 10 minutos le desaparece al esquizofrénico el delirio. Y comiendo las croquetas vuelve a reaparecer el delirio. Haciendo lo mismo al que tiene epilepsia, no va a tener más convulsiones o no va a tener más ausencias si tiene convulsiones tipo Petit-Mal. Y lo mismo va a pasar con el que tiene crisis asmática, con la crisis de asma, con el que tiene crisis o ataque de pánico, o el de crisis de ansiedad, de miedo, de pánico, de fobia, porque todo esto, muchachos, tiene un punto en común de todo lo que les acabo de mencionar. ¿Y saben cuál es? Las hipoglucemias. Hipoglucemias. Las caídas del azúcar en la sangre que hemos demostrado científicamente con el doctor Carmelo Raúl Nicotra de Bahía Blanca, psiquiatra que falleció en el año 99, en una investigación que hicimos conjuntamente con él, declarada de interés por el CONICET en el año 91.
y que salió como tapa de la revista Clarín en el, pueden googlear, el 12 de julio del año 92. La tapa de la revista Clarín se ve un hombre con las manos agarrándose la cabeza y con esposas agarrándole las muñecas, diciendo: esa tapa ceda, síndrome de estrés, depresión y adicciones, una campana de alarma, el trastorno de salud que padece el 70% de los argentinos, de la población en general, no solo de la Argentina. Pero ahora hemos demostrado que ya ha llegado al 80% de la población que padece este trastorno y el 95% de los enfermos mentales, los que tienen trastornos psiquiátricos. Sí, a las personas con cáncer es impresionante como darle trabajo concentrado a quien tiene cáncer de pulmón. Ayúdenle, por favor. Se lo digo de corazón, no es una cuestión económica, sino por una cuestión solidaria de amor por el prójimo. Ayúdenme a que todo el mundo se entere de esto, que se proteja de todas las mentiras que están diciendo por las redes. Precisamente con influencers que tienen millones de seguidores y que han recibido seguramente muchísimo dinero para difundir todo esto, tan agarrar para potenciar para tanta gente. Porque no puedo creer que sea solamente ignorancia. Acá hay algo más que fomenta esto, y es el dinero que se ha recibido para poder facturar mucho más de todos los medicamentos que se facturan con esta ignorancia inducida a través de las redes. Y a través de los medios de comunicación masivos también, no solamente de las redes, donde también están todas las publicidades de todas las industrias que venden mucho más gracias. Entonces, no con odio, no con bronca, no con rencor, sino con mucho amor por el prójimo y por la vida. Hagan ustedes también que todo el mundo se entere que los biberones que le dan a los bebés están teniendo un cóctel de cancerígenos, de venenos cancerígenos prohibidos en todas partes del mundo. ¿Quieren ver la denuncia penal presentada ante la justicia por alguien que fue como un hermano para mí, el profesor Antonio Elio Belmonti, considerado el ecologista número 1 de la Argentina, titular de 2 cátedras, una en la UBA y otra en Provincial de Verano? En esta denuncia penal hace un estudio científico hecho en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, muestras tomadas con el carbono público. Se ve que en las leches para bebés, en las leches maternizadas, en los postrecitos, yogurcitos y demás para niños, por supuesto, ni que hablar mucho más concentrado en los quesos, para adultos o para quienes sean, hay concentraciones inadmisibles de gamexane, o sea, DDT, heptacloro, octacloro epóxide, lindano, hexaclorobenceno, etc. Ustedes demuestran en la denuncia penal a cada uno para conocer las historias. Hablando de heptacloro, pero es necesario que se entere. Y esa denuncia está amenazada de parte, ella y toda su familia, porque hubiera tenido que clausurar todas las industrias lácteas para que se haga justicia y para que esos chicos dejen de ser envenenados. Tuvo que renunciar a la amenaza de muerte que tuvo ella y toda su familia a esa causa. ¿Y quién tomó esa causa? El tristemente célebre juez Ullali, que muchos de ustedes habrán sentido nombrar. Sí, ese juez ya cambió de plan por toda la fortuna que recibió por estas industrias, cajoneó ese estudio, cajoneó esta denuncia, y hoy los hospitales están llenos de chicos con cáncer de cerebro, con linfoma, con leucemias, debido al proceder absolutamente corrupto del juez Ullali. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Se nos enoja. Es el sistema de creencias. Porque a muchos de ustedes le hicieron creer que muchas enfermedades que quizás tengan ustedes o quizás tengan otras personas que ustedes conozcan son una iglesia abandonada.
O sea que no tienen culpa. Y en cambio van a poder confirmar que ustedes, en ustedes mismos, y en la gente que conozca, si llevan adelante esto, que muy probablemente logren curarse. Pero yo no voy a curar, no, bajo ningún concepto. Yo no curo a nadie ni de un resfrío. Yo soy solo un doctor, y la palabra doctor viene del latín docere, que significa docente. Con mucha humildad, con mucho amor y con el corazón en la mano, mi intención es capacitarlos a los que quieran capacitarse para ser libres, incluso de mí, no depender ni de mí ni de nadie, y que por el resto de su vida se ahorren una fortuna. De si tienen que gastar algunos pesos en las cosas que les voy a indicar, o en el taller que van a hacer la semana que viene, o lo que sea, no va a ser un gasto, sino una inversión. El 95%, y esto díganlo en voz baja para que no me maten, el 95% de 24.000 pacientes que atendí, en menos de un año, a casi todas las enfermedades, como mucho 2 años para que tenga cáncer terminal, avanzado, lo que sea, por alguna patología muy seria, como mucho 2 años, pero el 95% no necesitó más ningún medicamento por el resto de su vida, ni siquiera de natural. Salvo que quiera seguir tomando no medicamentos, sino suplementos nutricionales, si me traes el sobrecito de ese azul que está ahí, el polen reconvertido de trigo, Es el secreto. de dame, que yo el secreto. Bueno, se los cuento. No, yo antes hice con el polen. Él quiere de junto con el bioreactor celular, que después les puedo hablar, y con el CDE, el dióxido de cloro estabilizado, que es mucho mejor que el CDS, los 3 mejores inventos argentinos de historia. Esto es clave, junto con la dieta, para rejuvenecer 10 años en un año. Cuando yo dije esto en una conferencia, ya te dejo el paso, ante 500 personas en Rosario, donde vivía 11 años, dije que tengo 85 años, pero que gracias a la dieta y al colon reconvertido parezco más jovencito. Cuando dije eso, una mujer dice, 85, qué bárbaro, yo no me hubiera dado más que 82. Me hago bien. Y el dedo, porque la cucha. Sector y los engancharía más a ustedes para el taller o para que sea, si los engañaran diciéndole que yo tengo una pastillita milagrosa, un remedio curarlo todo, llámese forma convertido, como se le quiera llamar, que viene a curarlos de todo. Y no es así, porque lo más importante de esto es lo que ustedes tienen que sepan. Lo más... ¿Qué pasó? Se había desenchufado. Bueno, lo más importante es lo que tienen que eliminar y no solamente lo que tienen que aportar. ¿Ok? Pero si ustedes quieren seguir comiendo lo que los enferma, no es que yo no los voy a entender, pero les voy a decir lo mismo que le tendría que decir a una persona que tiene cáncer de pulmón y quiere toda la dieta, quiere esto, quiere aquello, pero más allá, o los suplementos, o los medicamentos que le demos, o la quimioterapia, o lo que fuese, pero no está dispuesto a dejar de fumar o otro paquete de cigarrillos que fuma. ¿No les parece a ustedes que es mucho más lógico empezar por dejar de consumir lo que lo está enfermando? Y en eso es donde los podemos ayudar, a que entiendan en la capacitación que entramos, esto de este fin de semana es lo más básico, después sería muy bueno que puedan hacer la capacitación más completa. Dentro de la capacitación van a ver cómo ustedes encuentran la forma de trabajar también todas las causas dietético-ambientales y psicosocioespirituales.
no solo de cáncer ni de especialidad, sino de más de 550 enfermedades que hemos investigado de todas las especialidades médicas. Los logros en adicciones son maravillosos, los logros en depresión son maravillosos. Los logros en cáncer, 90% de casi 4.000 personas con cáncer de adrenalina se curaron. Un porcentaje de ellos siguió haciendo quimioterapia o métodos convencionales porque eso decidió, no hay problema, siempre que además corrijan las causas. Pero el problema es que generalmente no se corrigen las causas. Y por eso, por más que hagan quimioterapia, la enfermedad sigue avanzando porque aparece. Sí, ¿qué quería decir? Cáncer. Se habla de distintas fases, ¿no es cierto? Ahora repito para que los que están afuera escuchen a la señora para no ser realidad aquí. ¿Cuál es la pregunta de ella? Sí, por favor. Cáncer importa para que puedan curarse las distintas fases, si están en fase 1, fase 2. No importa tanto la fase, por más avanzado que esté la enfermedad, se puede curar. De los que estaban desahuciados y terminales, que le quedaban días o semanas de vida, el 50% se curaron. Y al otro 50%, los 390 casos, 400 casi, y llegan a 400, los ayudamos a buen morir. Los ayudamos a cuidar vida. Sin necesidad de morfina, ni sin necesidad de todo lo que habitualmente hacen que les llevan a tener una calidad de vida y de muerte lamentable. Y es muy importante que estén lúcidos en el momento de la muerte. La muerte es un parto al revés. Y yo, como en cerca de 400 casos, me tocó ayudar al buen morir a estas personas, eso me convirtió en una especie de partero al revés. Al final del taller vamos a hacer la meditación de la muerte y la vida que les va a cambiar la vida a todos ustedes. Al finalizar del día domingo, esa experiencia le hicieron más de 30.000 personas. Y una de las cosas que van a aprender es a perder el miedo a la muerte y al sufrimiento que podrían tener previo a la muerte. Y estamos en el momento de la muerte fundamental, hacer el alma, fundamental para poder perdonar, para poder perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás, para poder pedir perdón, para poder darse un baño de humildad, que la soberbia es un cáncer del alma y a veces un cáncer del cuerpo, viene a ser añicos. La soberbia, o sea, va a ser una manifestación para que podamos hacer añicos la soberbia y tener más posibilidades de librarnos del cáncer del alma. Si la persona se cura, pero mantiene el cáncer del alma, se lo lleva a lo que viene después. Bonito favor que hicimos por ayudar a que se cure del cáncer del cuerpo sin que se cure del cáncer del alma. La humildad, que es lo opuesto a la soberbia, abre puertas hacia la sanación y hacia el cielo. Y esto se lo dice un porteño, un médico, dos elementos que nos llevan a tener negro por las nubes y encima con la posibilidad de haber descubierto, entre comillas, o canalizado esta forma por la cual se está curando casi toda la actividad, por la cual yo antes tenía una gran soberbia. Ahora, en cambio, soy perfecto. Cuando se potencia la efectividad de muchas cosas. Pero una de las claves del polo reconvertido es que tiene 110 componentes, entre los cuales hay 94 enzimas, y tiene efecto anticancerígeno demostrado en ratas, produce necrosis también de células tumorales. Un depresivo suicida en 24-48 horas levanta de una manera impresionante. El mismo abuelo de Messi lo dijo en una radio de Rosario, que gracias al polo reconvertido, su nieto, Lionel, superó los problemas de crecimiento y desarrollo que tenía cuando era chico y hoy lo sigue tomando junto a una dieta justamente que es igual prácticamente a la nuestra y es una de las claves de su rendimiento deportivo. Pero además Messi
tiene, como varios jugadores de la selección argentina, el equipo que no pude traerles para mostrarles aquí, que es el otro gran invento argentino de Victoria, en mi criterio, que es el bioregional celular. Tanto Messi como la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, tienen 10 equipos en su casa del bioregional celular. De este no hace falta tener 10 porque es triple, para cubrir todo el cuerpo, si se quiere cubrir todo el cuerpo. Con 3 alcanzaría, pero en realidad ni hace falta 3, con uno solo alcanza. Pero esto lo que hace es reconstruir células. Una fractura que tarda habitualmente 40 días en formar el callo óseo. Con este aparato desaparece la fractura, o sea, se forma el callo óseo en 8 días. Además, se demostró científicamente en una tesis doctoral dirigida por el hijo del primer premio Nobel argentino, Bernardo Hussey, que con este aparato se cura perfectamente la osteoporosis en poco tiempo sin medicación. Reconstruye masa ósea perfectamente. Cuando empezó a difundirse esto, le pegaron un balazo en el hombro al creador de este método, que falleció hace poco, por poner en riesgo la venta de medicamentos para osteoporosis, para amedrentarlos y que no difunda que esto se confirmó en 17 hospitales argentinos. Pero este aparato también reconstruye no solamente huesos, sino también músculos. Por ejemplo, problemas musculares como desgarros que decía mi amigo Alejandro, también se resuelve muy rápidamente, pero hemos visto varios casos de esclerosis múltiple que llevaban 10 o 20 años en silla de ruedas que volvieron a caminar, a pesar de tener los músculos atrofiados de tantos años de no movernos, porque este aparato reconstruye las vainas de mielina y reconstruye también los músculos atrofiados. Es impresionante el efecto que tiene en lesiones deportivas. Por eso todo esto lo escribí en el volumen 5, donde hablo de deportología, y ahora mi amiga Liliana le va a llevar a uno de los directivos del Club River para que se lo entreguen a Gallardo el libro donde está todo lo que escribí sobre esto, para que lesiones como las que tuvo Driussi, el centro delantero de River en el Mundial de Clubes, que es un esguince, que se perdió todo el Mundial, en muy pocos días con este aparato hubiera vuelto a jugar perfectamente. Y no hubiera quedado eliminado River como quedó eliminado hace un par de días. Entonces, no convencional, ni corticón, ni metotrexate, ni nada. Se puso a hacer lo nuestro con todos los seminarios, con toda la capacitación, las clases de cocina y todo, y en pocos meses se curó por completo, con una disciplina de monje en la eliminación de carnes rojas y lácteos, que fue una de las claves del éxito en su curación, así como de 380 enfermedades que produce. Después de 14 años de ya estar curada, entre comillas, decide comer algo de chocolate sin leche, por supuesto, sin leche. Y después de 2 o 3 chocolatitos que se comen, otra vez los ojos secos, la boca seca, las manos que se le empezaban nuevamente a deformar. Pero dice, si no comí nada de lácteo ni de carne roja, ¿dónde está el problema? Llama a la fábrica de chocolates y le dicen que ese chocolate lo elaboran sin leche, pero lo elaboran en máquinas donde también elaboran chocolate con leche. Esas trazas que tenía nada más de las proteínas de la leche alcanzaron para que después de 14 años se le reactivara esta enfermedad autoinmune a esta mujer. Así que yo no voy a andarle con versos ni a nadie. Esto no se trata, muchachos, de gastar todo el dinero que sea para comprar tal cosa o la otra o lo de más allá. Un multimillonario que no esté dispuesto a cambiar tiene muy pocas posibilidades de curarse de estas enfermedades supuestamente incurables, como el cáncer, autoinmunes, etc. Y en cambio una persona de una villa miseria, que no tenga un centavo partido por la mitad, pero que sí se ponga la camiseta, sí que sienta amor por la vida, sí que se sienta convencido de todo esto que estemos haciendo, así no tenga un mango, y esté dispuesto a cambiar todo lo que tenga que cambiar, no solo de la dieta, de todos los factores dietéticos, ambientales y psicosocioespirituales, tiene muchas más posibilidades de sanarse que ese multimillonario que no está dispuesto a cambiar. Entonces, por eso les pido que me ayuden a que esto lo sepan
y se enteren todas las personas, para el bien de todos. No porque yo sea dueño de la verdad. Yo soy uno más. Yo tengo una propuesta como las tantas propuestas que andan dando vueltas por ahí. Pero cada uno de ustedes tiene que descubrir su propia verdad, que en algo puede diferir de la nuestra. Pero, ¿saben qué es lo que les recomiendo? Que lo lleven a la práctica, porque un gramo de práctica pesa mucho más que una tonelada de teoría. Y ahí, llevado a la práctica, ustedes van a descubrir su propia verdad. Vamos a pasar a algunas preguntas y después quisiera cerrar con un regalito que tenemos reservado para todos ustedes. Realidad, ¿sí? ¿Qué mundo de porquería que creamos, siguiendo la letra original de Discépolo, que dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Entonces, por eso, los invito a que creemos entre todos un mundo que sea una maravilla. Y eso lo vamos a cantar en un ratito. La versión de Dice el otro polo. En lugar de Discépolo, dice el polo positivo. ¿Ok? En un ratito. Preguntas y vamos a